Mauricio, ¿qué opinas de la piratería? Antes me sentía culpable porque pensaba que le robaba al autor, pero viendo cómo funcionan los derechos de autor, creo que hasta les estoy haciendo un favor. No, no, eh, porque es una cuestión de carácter moral. No es que, o sea, si cuando haces piratería musical crees que solo le estás robando al que tiene los derechos de la música, te equivocas. ¿Ves? El problema es que una canción grabada tiene un montón de dueños y lo que se gana por esa canción grabada se reparte en muchos trozos para la editorial de la canción, para el dueño de los derechos de la canción, para la compañía grabadora. Por eso fue que Taylor Swift volvió a grabar sus masters, porque sus masters no eran suyos. Volvió a grabar sus discos para ser dueña de sus masters. Eso lo puedes hacer solo cuando tienes dinero. Otra parte es de los productores. Otra parte es de los compositores. Otra parte es del intérprete. Otra parte incluso ahora es de los músicos que participaron. Antes no, antes a los músicos les pagabas una tarde de trabajo y adiós Nicanor. Ahora no, todo eso. Entonces, la piratería de la música se acaba afectando al autor y acaba afectando al compositor y acaba afectando al músico, al intérprete y a los músicos que participaron. La de la literatura es mucho más notable. Mira, a nosotros nos pagan una miseria. Cada vez que tú pagas 100 pesos por un libro, o 10 euros por un libro, al autor le toca uno, 1 euro o 10 pesos. Es decir, nuestro porcentaje sobre el precio de venta de tapa es entre el 8 y el 10% te dan. Cuando eres muy famoso y eres muy negocio, te dan el 12%. Es decir, cuando eres García Márquez o cuando eres Saramago, te dan el 12% ya, después de discutir muchísimo el editorial y de puertas azotadas y manazos en la mesa. Entonces, nos dan una puta miseria. Y encima vas a piratear, qué mal, ¿no? Yo hay cuentos míos en un blog que se llama Listo para Llevar. He liberado cuentos y poemas míos y dos libros, los libros de periodismo que son Todos somos Superbarrio, la biografía de Superbarrio, y la crónica del desconcierto, que es la narración de los primeros 101 días del gobierno de Ernesto Zedillo, que es lo que yo llamo periodismo de horror. Absolutamente aterrador fue. Pero esos dos los tengo liberados en Creative Commons. Pero esa decisión tiene que ser mía, no tuya. Lo siento, ¿eh? Lo siento, no nos haces ningún favor, porque facilitas que te digan que no te pagan lo que mereces. Y de verdad no se paga lo que merece. La gente se olvida que hay músicos importantísimos que nunca ganaron millonadas y hoy están dando clasecitas de música, ¿no? Para sobrevivir. Y todavía que la única canción de éxito que tuvieron les roban ahí el céntimo y el dólar y el euro y el peso, no está bien, ¿no? No creo que esté bien.